seguimos con el trabajo para fortalecer toda nuestra zona lumbar, ¿sí? Vamos tumbándonos, vamos a hacer unas pequeñas preparaciones abdominales, piernas paralelas, distancia de rodillas, la misma anchura que tenemos de cadera, y vamos colocando las manos sobre el pecho, ¿sí? Justo a la altura de la parte alta de las costillas, vamos bajando bien la barbilla, subimos y mantenemos cabeza, cuello y omóplatos despegados del suelo, 5 segundos, 2, 3, 4, 5, bajas, coges aire. Y de nuevo arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Coges aire. Y arriba. Y bajo. Y arriba. Y bajo. Mantengo arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. Y de nuevo arriba mantengo. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. Y de nuevo arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. Y arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. Cambia la posición de tus manos. Coloca detrás en occipital. Cogemos aire. Subimos 2 piernas arriba. Y alargamos piernas hacia el techo. Flexionas plantas de los pies y subes 1, 2, 3, 4, 5 y coges aire. Y de nuevo arriba y mantengo ahí 1, 2, 3, 4, 5, coges aire. Y arriba de nuevo y 1, 2, 3, 4, 5, coges aire. Y arriba y 1, 2, 3, 4, 5, coges aire. Y de nuevo arriba, 2, 3, 4, 5, coges aire. Y arriba de nuevo, 2, 3, 4, 5, dobla rodillas, relaja brazos, descansas ahí. Con piernas en posición silla, vuelves a flexionar plantas de los pies y las rodillas las llevas todo lo que puedas hacia el pecho. Estiras puntas, inspiro. Sin despegar cintura del suelo, repito, piernas vienen hacia ti. Vuelves de nuevo a posición silla. Cintura mantenida y flexa y coge. Según vienen las rodillas hacia ti, hunde el ombligo vaciando el aire. Y al inspirar vuelve. Y de nuevo, y va. Y vuelvo, inspiro. Y de nuevo. Y vuelvo, inspiro. Y vuelve. Inspira. Y de nuevo, flexiona. Y estira. Y de nuevo, flexiona. Y estiro. Ahora alarga piernas un poquito, no muy bajas. Cintura pegada y mantengo. 2, 3, 4 y 5. Recoge. Y de nuevo alarga y mantén. Pega bien cintura en el suelo. 2, 3, 4, 5. Recojo. Y de nuevo. Y 1, 2, 3, 4, 5 y recojo. Y de nuevo alarga y 1, 2, 3, 4, 5. Recojo. Y una última vez mantengo. 1, 2, 3, 4, 5. Abraza rodillas, relajas. Me quedo con una pierna recogida y mantengo ahí. Mantén la posición, aguantas. Cambio de pierna. La otra igual. Mantenemos. Vuelvo a cambiar de pierna. Alargas. Mantenemos ahí. Y de nuevo, alargo y mantengo. Trabajando desde esa posición, cabecita arriba. Ahí alargas. Y vamos cambiando. Siente las puntitas de los omóplatos apoyadas en el suelo y ahí vete cambiando. Ahí inspiro y exhalo. Inspiro y exhalo. Inspiro. Exhalo, inspiro y exhalo. Mantengo 2 al inspirar y 3 al exhalar. Coges aire y cambias 2 veces y al exhalar 1, 2, 3. Inspira 1 y 2 y exhalo 1, 2, 3. Inspiro 1 y 2 y exhalas 1, 2, 3. Descanso. Coloca manos en occipital, pierna derecha dobla, izquierda estira, subo y giro. Mantengo en 1, 2, 3, 4, 5. Bajo, cambio.
arriba, 1, 2, 3, 4, 5, bajas. Repite, 1, 2, 3, 4, aguanta la posición, cambias. Y con la otra, 1, 2, 3, 4, 5, bajo. Y de nuevo ya aguanto, 2, 3, 4, 5, bajo. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, relajo. Descansas. Mantenemos la posición de brazos en cruz. Vuelves a activar la posición silla. Si tengo problema de hernia discal en el L4 o L5, la posición la acerco un poquito más para que no sientas el peso de las piernas y sientas toda tu espalda bien apoyadita en el suelo. Si no tengo ningún problema, puedo trabajar ahí. Ahora más tensión en la parte de transverso abdominal, ¿sí? Vamos a enfocarlo un poco a aquel público que tiene esos pequeños problemas lumbares. Vamos a dejar que las rodillas vayan ligeramente hacia la derecha, cabeza a la izquierda. Vuelves al centro, cogiendo aire. Y al otro lado, soltando. Pega bien los dos omoplatos en el suelo. Vuelve al centro, alinea bien la barbilla con tus rodillas. Y al soltar el aire, cabeza a un lado, rodillas al otro. Vuelves de nuevo al centro. Y cambias de nuevo, soltando el aire. Vuelvo centro. Y de nuevo, lateral. Y vuelvo centro. Y lateral. Y vuelvo centro. Ahora vamos a sentir el trabajo circular. Vamos a intentar que en esa posición silla tus rodillas vayan hacia la derecha, las pliegues hacia ti, vayan hacia la izquierda y ligeramente las alejo sin despegar la cintura. Y por el otro lado lo mismo, van al lateral, pliegas sintiendo todo el apoyo de toda la espalda. Vete al otro lado y las alejas un poquito sin despegar lumbares. Aquí notas el trabajo abdominal. Y aplasta rodillas y círculo. Y vuelvo, y de nuevo, y por el otro lado, y traigo piernas, aplasto, y círculo, y de nuevo, y vuelves a cambiar, y lado, y aplasta rodillas hacia el pecho, y alejas, y de nuevo, y cambias, y 1, 2, 3, terminas este último círculo, y descansas abrazando rodillas a pecho, relajo. Ahora el círculo lo vamos a hacer, en vez de con las rodillitas dobladas, vamos a alargar las piernas, ahí. Y vamos a intentar hacer un círculo. Y paras el círculo. Y por el otro lado dibujas un círculo. Y paras. Y cambias de nuevo. Y círculo. Y paro. Y vuelvo a hacer círculo. Y paro. Y de nuevo. Y círculo. Y paro. Siempre que tengamos problemas en la zona lumbar, es aconsejable que el peso de las piernas lo sientas siempre sobre tu tronco, lo más cerca posible. En el momento que las piernas se alejan, la tendencia es arquear espalda, peligro para los que tienen problemas en la zona lumbar. Entonces, siempre aquí, y si molesta, un poquito flexionadas las piernas, ¿sí? Siempre adaptando el ejercicio a que no haya dolor en la espalda, ¿sí? Círculo, eso es, venga. Y alargas, círculo de nuevo. Y una vez más, círculo. Y descansamos y relajo. Bajo piernas al suelo. Seguimos trabajando para fortalecer toda esa zona. ¿Sí? Mira, las dos manos, sepárame un poquito las rodillas, la anchura de la cadera, ¿sí? Y las dos manos van a ir hacia tu pierna derecha. Apuntamos hacia tu rodilla derecha. Y subimos cabecita y subimos omóplatos, pero con el cuerpo ligeramente girado hacia esa pierna derecha. Aguantas 5, 2, 3, 4 y 5. Bajas. Y al otro lado igual, hacia la pierna izquierda. 2, 3, 4, 5. Bajas. Y a la derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5. Bajas. Y a la izquierda. Y 1, 2, 3, 4. Si tengo problemas en el cuello, con una mano sujeto cabeza. Con la otra voy hacia la rodilla y me ayudo. Bajo. Y al otro lado haría lo mismo. Y 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. Nos quedan 2. Venga. Y 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. Y una vez más. Y alargas. 2, 3, 4, 5. Relajamos. Descansas un poquito, alargando brazos, alargando piernas. Estira ahí todo lo que puedas. Relajas un poquito. Tira también de los tendones de Aquiles que se estiren tirando de talones delante.
Alarga, alarga, alarga la posición y relajas. Vale, vamos a abrazar rodillas a pecho. Vamos a incorporar cabecita. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Vamos a balancear sobre tu zona lumbar. Eso es. En el cuarto, quinto intento, intentamos subir hasta arriba y sentarnos. Vale, ahora ya nos vamos a sentar. Ya hemos trabajado un poquito para fortalecer, ¿sí?, la zona de abdomen, articular un poco columna. Vamos a soltar un poquito el cuello. Venga. Y por el otro lado igual. Círculo y soltamos. Y cambias de nuevo. Círculo. Venga, y volvemos a cambiar. Y círculo. Vale, suelta los hombros. Ay. Vamos. Soltando bien. Articulando bien. Eso es. Y hacia adelante también. Eso es. Círculo y delante. Delante. Eso. Vamos a estirar un poquito el tronco largo. Cambias y estiramos un poquito al otro lado. Vuelvo a cambiar. Y alargas. Y de nuevo cambio. Y estiro. Y delante. En esa posición, si no estás cómodo, puedes separar un poquito piernas, ¿sí? Y ahí. Relajas. Mantenemos ahí 10 segunditos. En esa misma posición, alargas piernas, no abro demasiado, no hemos estado trabajando rotaciones de cadera, luego no vamos a pedirle más de lo que están de calientes nuestros abductores. Ahí simplemente estiramos ahí un poquito. Si ves que molesta, puedes flexionar la otra pierna y mantener. Tira un poquito ahí. Y vuelves, cambias al otro lado, lo mismo, que no tiren demasiado aductor, estamos haciendo más estiramiento de la zona tronco, de costados, ¿sí? Y el objetivo no es la flexibilidad de tus piernas, sino el estirar el cuerpo y fortalecer toda la faja abdominal, ¿sí? Vuelvo a alargar al otro lado, estiro. Cambias de nuevo y al otro lado, y alargas, estira. Y relajas, ¿vale? Vamos a ir levantándonos del suelo con cuidado. Vete subiendo, redondeando espalda y me estiro.